Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Hola Javier, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Bengoechea. Me acompaña la escribana Graciela Malaponte. Integramos el departamento académico del Colegio de Escribanos de Rosario y tenemos a cargo la coordinación del curso de actualización obligatoria. Hoy estamos en la cuarta charla del primer cuatrimestre, terminando con él, y bueno, seguiremos en agosto con 4 charlas más en el segundo cuatrimestre. Hoy, bueno, tenemos la presencia de Javier Moreira, que es profesor, es docente, bueno, es escribano en ejercicio de la provincia de Buenos Aires. Tiene el curso de posgrado en especialización y documentación notarial de la Universidad Notarial, es profesor de varias universidades, entre ellas está a cargo del titular de Derecho Notarial 1 y 2 de la Universidad Notarial, a cargo también de la maestría de Derecho Notarial en la Universidad Notarial, es coordinador y también profesor de la Diplomatura de Planificación Sucesoria en la Universidad Notarial, profesor también de la Universidad Nacional de La Plata, capacitador del Consejo Federal, dando disertaciones en varios colegios del país, bueno, autor de numerosas publicaciones, fue también miembro de jurado y tribunales calificadores, y bueno, tiene a cargo varias asesorías, entre ellas también la asesoría del Consejo Federal, algunos ya lo han contactado por ese medio, es también asesor notarial de la provincia de Buenos Aires, del Colegio de Escribanos de La Pampa, de la Delegación de Loma de Zamora. Y bueno, también tuvo actividad dirigencial, fue miembro del Consejo Federal de Notariado Latino, del Notariado Argentino, y miembro del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hay muchísimo más, porque que podríamos estar horas y horas leyendo. De Javier, pero bueno, con Graciela hablamos recién también de Javier, que siempre está disponible, y de tu generosidad y de tu entrega y colaboración con todos los colegas, ¿no es cierto? Que es lo más importante, ¿no? Así que bueno, un gusto tenerte, sabíamos que quería venir presencial, tal vez en otra oportunidad lo podamos implementar. Sí, sí. Y bueno, para todos decirles que mantengan por favor el micrófono silenciado, no compartan pantallas, en lo posible tengan la cámara encendida si los vemos y vemos sobre todo cuando haya participación. Si quieren hacer preguntas, lo ideal sería que en principio se hicieran por escrito en el chat, que acá las podemos ir leyendo, así no interrumpimos la disertación de Javier, y Javier también tiene acceso al chat para verlo y ver las preguntas. Y bueno, nada más, ¿no? Bueno, perfecto. Adelante. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Podemos contar la infidencia que acepté capacitación virtual con el compromiso de una capacitación presencial para poder ir a comer algún pescadito en Escauriza o en alguno de los lindos restaurantes que tienen ahí en la costanera del río ustedes. Así que, bueno, arrancamos. Como decían los coordinadores, desde ya que, a ver, a mí me gusta el intercambio, es decir, a mí no me molesta la interrupción en las preguntas, creo que las preguntas y consultas suman. Por una cuestión de orden, acá no podemos levantar la mano presencial, pero sí podemos utilizar la herramienta que nos da Zoom de la manito levantada o por ahí escribirla en el chat a la pregunta y entonces la vamos a ir respondiendo. La convocatoria tiene que ver con las particiones de indivisión hereditaria y partición de comunidad ganancial. Y están relacionadas ambas particiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 500 en el Código Civil y Comercial, que establece que la partición de la comunidad ganancial se realiza por la misma forma que se realizan las particiones sucesorias. Entonces, están totalmente ligadas las indivisiones hereditarias y poscomunitarias, ya sea que esta indivisión poscomunitaria se haya originado por el fallecimiento de uno de los cónyuges o, con sus características igual también particulares, por la disolución de la comunidad ganancial por divorcio.
Hay que reconocer algo, y es que hace 10 años, y no estoy hablando de la prehistoria ni del caballo blanco de San Martín, hace 10 años nada más, hubiera sido extraño una charla sobre partición. No eran muy comunes las charlas sobre partición. En general, la partición era algo que teníamos olvidado, y hablo de provincia de Buenos Aires y también hablo de la realidad de ustedes, que ya lo vamos a tocar más adelante. En ciertos aspectos, en cuanto a las cuestiones registrales, es bastante similar a la de provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es el motivo por el cual no le dábamos tal vez la importancia necesaria al acto partitivo? Bueno, yo creo que los abogados dejaron de hacer hijuelas. A veces encontramos títulos antiguos, al menos yo acá en provincia de Buenos Aires, en donde vemos particiones judiciales, hijuelas que expedían los jueces, obviamente confeccionadas por los abogados, incluso con algunas hojas y un formato particular. Eso se ha perdido, o se perdió en los últimos 50 años. Hoy, mejor dicho hoy, desde 1968 para acá, es el reinado del tracto abreviado, de las sucesiones que no se terminan, del abogado que le dice a sus clientes no culminen la sucesión porque después se hace un tracto abreviado y de eso se ocupa el escribano, y se ha ido perdiendo, como les decía, en el último medio siglo, la práctica de la partición, que quedó como un tema más en la Facultad de Derecho. Sin embargo, algo ha sucedido, y ese algo que ha sucedido es la modificación legislativa por el Código Civil y Comercial y la reafirmación de un principio que ya estaba en Vélez, pero que ahora lo tenemos mucho más presente que antes, y es el artículo 2363. El 2363 es clarísimo. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Y esto es una realidad. A algunos les puede gustar más, a algunos les puede gustar menos, pero hay algo que no podemos dejar de reconocer, y es el texto de la ley. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Y hay algo más, que este sí es un agregado del Código Civil y Comercial, y que a veces en esto nos olvidamos, y es que si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros pertinentes. Y ojo que acá sí se produce un cambio respecto de lo que nosotros podíamos considerar en la época de Vélez, porque con Vélez podíamos decir que la partición presentada en el expediente ya quedaba firme, no había ningún problema. Hoy, ojo, es un llamado de atención, no solamente para nosotros escribanos, sino también para los abogados. Si hay bienes registrables, la partición es oponible a terceros desde su inscripción en los registros pertinentes. Ahora bien, ¿quiénes pueden pedir la partición de la herencia? Yo arranco un poco por la aparición cronológica de los artículos, ¿no? ¿Quiénes pueden pedir la partición de la herencia? La partición de la herencia solamente puede ser pedida por los copartícipes de la masa hereditaria. Y claro, ¿quiénes son los copartícipes de la masa hereditaria? Los copartícipes de la masa hereditaria son los coherederos y los cesionarios de sus derechos hereditarios. Es por eso que cuando nosotros intervenimos en una cesión de herencia, dentro de todo lo que transmite el cedente al cesionario, también está la prerrogativa para el cesionario de, junto con los demás coherederos, de solicitar la partición de la herencia. La partición de la herencia, muchas veces nos preguntan, ¿desde qué momento hasta qué momento puede realizarse? Y acá hay algo interesante, porque nosotros pensamos, a veces de manera equivocada, que todos los actos donde nosotros intervenimos y hay
bienes con vocación registral tienen que ser inscriptos por nosotros en el registro, en la escritura donde nosotros estamos interviniendo. Y acá hay una cuestión interesante que a mí siempre me gusta destacar, que es esta. La partición de la herencia se puede realizar, al igual que la cesión de la herencia, desde el momento mismo de la muerte del causante. Una cosa es la partición de la herencia y otra cosa es la inscripción de los bienes que cada uno de los coherederos se adjudica. Yo les pongo un ejemplo. Ahí ya tengo una manito levantada, muy bien. Ah, no, me pareció una manito levantada. No, es un error, Bueno, ahí ya se ha listo, muy bien. Yo decía, tan rápido empezamos con las manitos levantadas. Bueno, déjenme, aunque sea, calentar la garganta. Bueno, les decía, nosotros, a ver, pongamos un ejemplo que con esto lo vamos a entender mucho más fácil. Supongamos que hay un fallecimiento y hay el deseo de los herederos del causante, tal vez alguno ha venido del exterior para ese momento tan triste, de solucionar los asuntos familiares. Y cuando la gente nos dice solucionar los asuntos familiares o poner los papeles en orden, eso tiene un claro significado, que es cómo vamos a dividirnos los bienes. Eso es lo que significa. Entonces, supongamos que nos vienen a consultar hijos de una persona que ha fallecido y nos dicen, escribano, escribana, ya queremos hacer el reparto de los bienes. Claro, nosotros ¿con qué nos vamos a encontrarlo? ¿Qué le vamos a preguntar a los que nos están requiriendo? A ver, ¿hace cuánto falleció el causante? No, falleció hace un mes, pero bueno, uno de nuestros hermanos vino de Australia y antes de irse quiere dejar todos los papeles en orden. Todavía la sucesión no la hemos iniciado, pero bueno, ya estamos en tratativas con algún abogado para iniciarla, pero queremos ya dejar claro qué le toca a cada uno. Entonces, la primera reacción lógica nuestra, que nosotros tenemos el traje notario, es, no, mire, no se puede hacer este reparto de bienes hasta tanto no esté la sucesión iniciada y esté la misma en condiciones de poder realizar este reparto de bienes e inscribir los bienes que cada uno se va a adjudicar en el registro. Error. Nosotros podemos realizar, intervenir en un convenio de partición, incluso no solamente antes del dictado de la declaratoria de herederos, sino inclusive antes de la iniciación del proceso sucesorio. Y hasta lo podemos hacer por escritura pública, si queremos. Porque el 2365, que dice: la partición puede ser solicitada en todo tiempo después de aprobados el inventario y avalúo de los bienes, tiene un destino esta norma. Es la partición judicial, la acción de partición. Pero en la partición que todos los coherederos realizan de común acuerdo por unanimidad y están todos dispuestos a dividirse los bienes de la manera en que quieren y son todos capaces y están todos presentes. Esa partición, la partición privada, se puede hacer, como va a decir después el 2369, por la forma y acto que por unanimidad juzguen convenientes y en el momento en que juzguen convenientes. No hay ningún inconveniente en que los coherederos, como les decía antes, aún antes de la iniciación del proceso sucesorio, puedan realizar un convenio de partición y ya dividirse los bienes. Por supuesto, esto no se va a poder inscribir hasta tanto no se inicie el sucesorio y se cumplan los pasos legales, los pasos procesales y se cumpla con toda la cuestión impositiva, arancelaria de los abogados. Esto no se va a poder inscribir. Y por supuesto, esta partición va a tener siempre un
condicionamiento. ¿Y cuál es este condicionamiento? Ya ustedes lo deben estar pensando, que si yo tengo a 3 personas adelante mío que me dicen que son los 3 únicos hijos del causante, luego no aparezca un cuarto hijo, un quinto hijo, que obviamente va a echar por tierra esta partición que están realizando. Por eso, esta partición se la suele llamar condicional o provisional, porque se realiza por los que se autotitulan coherederos antes del dictado de la declaratoria. Pero una vez dictada la declaratoria de herederos y reconocido el carácter, reconocida la investidura hereditaria por parte de la autoridad judicial pertinente de cada uno de estos coherederos, esa partición, que era provisional, que estaba sujeta a la condición que se dicte la declaratoria de herederos, ya es firme e irrevocable, porque ya el juez ha reconocido el carácter de heredero de estos otorgantes del acto partitivo. Y entonces, con esa partición, en donde nosotros hemos intervenido y que la hemos hecho incluso por escritura pública, una vez cumplidas las diferentes etapas procesales y en condiciones de poder realizar la inscripción de los bienes, cada uno de estos coherederos, supongamos que uno se adjudicó un inmueble en Rosario, otro se adjudicó un inmueble en la ciudad de Santa Fe y el tercero se adjudicó un inmueble en la ciudad de Buenos Aires. Cada uno de estos coherederos, con un testimonio expedido para él, puede recurrir al mismo notario que hizo esta partición, que autorizó esta partición, o al notario que quieran, y pueden realizar la inscripción registral de los bienes adjudicados, sin necesidad de la comparecencia de los otros coherederos, porque no es necesaria la comparecencia de los otros coherederos para la inscripción de los bienes. Es necesaria la comparecencia de todos para realizar el acto de partición, pero para la inscripción no. La inscripción es subsidiaria, es una consecuencia de la partición. Y esto ustedes me dirán, a ver, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que yo puedo partir y no inscribir? Bueno, yo les mencioné al inicio de la charla el 2363. Volvamos a leerlo, el 2363. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Punto. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde la inscripción en los registros respectivos. Son dos situaciones distintas: la partición y la inscripción. Bien, acá empezamos con las preguntas, que esta es la parte que me encanta. Mercedes dice, a ver si me fue el chat, Mercedes Córdoba dice: hola Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué pasa si hay inhibiciones trabadas luego de la partición, pero antes de la inscripción? Bueno, acá debo decirte, Mercedes, que el código dice que la partición es oponible a terceros desde las inscripciones de los bienes en el registro respectivo. Por lo tanto, algún tercero podría oponerse a esta partición. Ahora bien, ¿cuál es la forma en que un tercero tiene de oponerse a la partición que implica la división y entrega de los bienes a los coherederos? En materia sucesoria, el expediente sucesorio tiene una característica, que es el fuero de atracción. Es ese gran agujero negro donde todos los interesados tienen que concurrir. El acreedor del heredero o el acreedor hereditario tiene que presentarse en el juicio sucesorio y realizar las oposiciones pertinentes a fin de evitar la entrega de los bienes a los herederos. Una vez que la partición ha sido
realizada, ha sido aprobada por el juez. Ya esta partición, el efecto homologatorio de la partición hace que ahí yo tuve un pequeño eco, no sé si se escuchó bien. Decía que el efecto homologatorio de la sentencia que avala la partición hace que ésta ya quede firme más allá de lo que establece el 2363. Por ende, una vez que esta partición ha sido aprobada por el juez, nosotros no tenemos por qué volver a pedir inhibiciones por parte de los otros adjudicatarios de los bienes. ¿Sí? El tercero que quiere oponerse tiene que presentarse en el juicio sucesorio y hacer su petición ahí y oponerse a la entrega de los bienes. ¿Sí? ¿Está bien, Mercedes? Para inscribir la partición, pregunta Silvina, ¿hay que incorporarla al sucesorio? ¿La inscripción la hace el abogado? ¿Podemos hacer nosotros los escribanos? En este caso puntual, Silvana, la partición realizada antes de la declaratoria de herederos y justamente para evitar que haya algún tercero que se vea perjudicado, yo recomiendo presentarla en el juicio sucesorio, a los efectos que el juez tome conocimiento de que los coherederos han realizado este acto particionario. El juez de la sucesión, obviamente, tiene el derecho de saber que la partición se ha realizado y, en general, las normas registrales establecen, al menos en mi provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, que el juez tiene que ordenar la inscripción de la declaratoria junto con la partición. Por lo tanto, si, aunque sea desde el punto de vista registral, te contesto, en mi provincia hay que presentarla. Simplemente para que el juez tome conocimiento de que los coherederos han realizado este acto particionario. ¿Sí? El proceso sucesorio, si vos lees el 2336, ¿de qué trata? Trata de, entre otras cosas, de las operaciones de partición de la herencia. 2336, segundo párrafo, última parte. Por eso es que el juez, obviamente, está interesado en saber si los coherederos han hecho o no un acto particionario. Pero cualquier coheredero la puede presentar. Ivonne pregunta, para hacer la escritura de partición, ¿es mejor pedir certificados? Obviamente no vas, a ver, si el expediente ya está en condiciones de procederse a la inscripción registral de los bienes, sí vas a pedir certificados. En el caso puntual que estoy poniendo yo como ejemplo, en donde vas a hacer un acuerdo particionario con anterioridad incluso al inicio del expediente sucesorio, con que vos solicites informes de dominio de los bienes, ya basta, y obviamente vas a pedir informes por las personas, vas a pedir un informe de anotaciones personales, lo llamamos en mi provincia, informe de inhibiciones en el resto del país, para ver cuál es la capacidad que tienen las personas para disponer de sus bienes, ¿sí? Podemos encontrar ahí sí, con algún coheredero inhibido, con alguna medida de restricción a la capacidad trabada. Nosotros tenemos que garantizar que se cumplan los requisitos del 2369, es decir, que todos los copartícipes estén presentes y sean plenamente capaces. Por lo tanto, obviamente, vas a pedir informes registrales. ¿Sí? Bien. Esto yo se los quería comentar porque muchas veces pensamos que partición e inscripción es algo que van de la mano y, sin embargo, son dos momentos o son dos situaciones totalmente distintas. Podemos realizar el acuerdo de partición y la inscripción de los bienes con posterioridad. ¿Qué más tenemos que saber en materia? A ver,
en materia de partición. En materia de partición tenemos que saber, estaba leyendo la pregunta que no sé quería que se me fuese en el chat, María Cristina, ahora te la respondo. La partición puede ser total o parcial. En esto me quiero detener un segundito, porque hay algo que también nosotros tenemos que tener en claro. En primer lugar, no todos los bienes pueden ser, y acá casi leo textual el 2367, no todos los bienes pueden ser susceptibles de división inmediata. Es decir, puede haber bienes que por su calidad o por una cuestión X, supongamos, hay algún bien donde hay un contrato de locación vigente y no se puede adjudicar algún coheredero, o no quiere adjudicarse algún coheredero un bien donde hay un inquilino, tal vez por estas cuestiones no puedan todos los bienes ser objeto de partición inmediata. Pero además, los coherederos pueden decir, a ver, tenemos 5 inmuebles, somos 3 hermanos, nos ponemos de acuerdo sobre cómo adjudicarnos 3 inmuebles de los 5 y los otros 2 no, porque vemos después si los vendemos, si hacemos algún tipo de cesión de herencia, vemos cómo hacemos. ¿Puede realizarse una partición parcial de herencia? Por supuesto que sí. ¿Y puede realizarse una partición parcial de herencia aún con bienes que sean susceptibles de división inmediata? Claro que sí. El 2367 da un ejemplo. Si hay bienes que no son susceptibles de división inmediata, se puede pedir la partición de los que son altamente partibles. Pero el 2369 termina diciendo que la partición puede ser total o parcial. Es decir, que los coherederos pueden válidamente establecer que van a partir y adjudicarse determinados bienes y otros los van a dejar en estado de indivisión. ¿Y por qué? Porque quieren. Porque para eso son los titulares de la herencia. Esto está reafirmado luego en el 2403. El 2403, cuando habla del efecto declarativo de la partición, va a decir que este mismo efecto declarativo se produce respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente o de manera parcial solo respecto a ciertos bienes o ciertos herederos. Esto es autonomía de la voluntad pura. Esto es decisión de las partes. Si los coherederos no quieren partir toda la herencia y quieren partir determinados bienes y quieren que esos determinados bienes sean adjudicados a determinados herederos, no hay ningún problema. Esto es autonomía y libre voluntad y libre decisión de las partes. ¿Sí? Supongamos, Alicia, Nelson y yo somos hermanos, estoy tomando los que veo acá, y decidimos que un inmueble, de los tantos que dejaron nuestros causantes, un inmueble sea adjudicado en condominio entre Alicia y yo. Y Nelson, bueno, Nelson verá, Nelson se adjudicará luego otros bienes, pero el bien que nos adjudicamos Alicia y yo en condominio es resultante de una partición parcial. Y nosotros estamos autorizados por el 2369 y por el 2403 a realizar este tipo de particiones parciales en donde respecto de un inmueble nos lo adjudicamos Alicia y yo en condominio y Nelson se quedó afuera. Y nosotros podemos disponer, Alicia y yo, válidamente, luego de la partición, de nuestro 50% indiviso, y Nelson no tiene ningún derecho, ni Nelson ni ningún sucesor futuro de Nelson. Y vuelvo a repetir, ¿y a Nelson qué le toca?
le tocarán otros bienes. Y a lo mejor a Nelson no le toca nada, porque a lo mejor Nelson nunca se quiere adjudicar un inmueble, nunca se quiere adjudicar bienes, y esto está válidamente aceptado por la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia. Debo ser sincero, hay alguna jurisprudencia que dice que tendría que haber cesión de Nelson, pero en realidad es una jurisprudencia minoritaria. La mayoría de la doctrina y jurisprudencia acepta, desde Belusio y Zanoni para acá, que un coheredero puede quedarse sin nada en una partición de herencia y que eso no implica en absoluto que deba realizarse una cesión al respecto. Es más, Francisco Ferrer, uno de los redactores del Código Civil y Comercial en materia de sucesiones, vayan a los libros de él y él acepta perfectamente que en un acuerdo particionario uno de los coherederos se quede sin absolutamente nada porque dice esto es autonomía de la voluntad. Entonces, reafirmemos la vigencia de la partición parcial como posible de hacer y que no genera ningún problema en relación al tráfico inmobiliario, un título donde hay una partición parcial de herencia a no todos los coherederos. Había una pregunta por ahí que la quiero responder antes que se vaya en el chat. Si se puede realizar una partición privada por instrumento privado con firma certificada. No hay ningún problema en cuanto a la forma de la partición, y acá debo demorarme unos minutitos en hacer una pequeña explicación. En el Código Civil, al cual nos seguimos refiriendo, aunque ya cada vez menos, pero lo seguimos mencionando, por supuesto. En el Código Civil había 3 maneras de hacer una partición de herencia. La partición privada, que se realizaba por escritura pública, la partición judicial, realizada por un perito partidor, y la partición mixta, ese famoso convenio privado con firma certificada o ratificada ante el juez y avalada por este, y homologada por este, aprobada por este. La partición mixta desapareció del Código Civil y Comercial y eso generó posiciones encontradas en la doctrina, desde aquellos que con un criterio riguroso al máximo sostienen que cuando la partición involucra bienes inmuebles debe realizarse por escritura pública, por aplicación del 1017, a aquellos que pensamos que esto no es necesario, y acá la casi totalidad de la jurisprudencia y la doctrina está de acuerdo, en el sentido que puede todavía realizarse un convenio privado con firmas certificadas en donde el juez lo homologa adquiriendo la categoría de instrumento público. Esta partición mixta entonces viene a colarse en nuestro Código Civil y Comercial, avalada por la autonomía de la voluntad del 2369. Cuando se realizan estos convenios privados con firma certificada, es aconsejable, yo al menos lo sugiero, que los copartícipes, los coherederos, se otorguen algún tipo de poder recíproco, más que nada para que puedan efectuar cualquier tipo de presentaciones judiciales que sean requeridos. ¿Por qué? Porque ese convenio privado con firma certificada va a tener que ser incorporado al expediente, y lo que los coherederos quieren es ya liquidar y concluir sus asuntos. Entonces, que se confieran de manera recíproca un poder, yo personalmente no lo veo mal, desde el punto de vista que nosotros con ese acto, que es un acto simple y sencillo, les damos la tranquilidad que luego no van a tener que requerir la firma del otro coheredero. Y lo podemos solucionar perfectamente con un poder especial. Me parece que desde el punto de vista del asesoramiento a nuestros requirentes, les decimos
que con esto ya se quedan tranquilos que cualquier cosa que tenga que firmar el hermano, el otro coheredero, esto va a estar solucionado con un poder. Yo generalmente los sugiero, muchas veces me lo aceptan, otras veces no, y bueno, es una cuestión de a veces costos. Obligatorio no es. Obligatorio no es. Pregunta Daniel, y como ustedes ven, se hace, a mi modo de ver, más ágil responder preguntas, porque estamos tocando los temas. Si en el acuerdo particionario parcial deben intervenir todos los coherederos. Sí, Daniel, tienen que intervenir todos los coherederos, porque la clave de la partición privada, que puede ser total o parcial, pero es la partición privada, es que todos los copartícipes estén presentes y se realice por la forma y el acto que por unanimidad juzguen convenientes. Pero todos los copartícipes de la herencia deben estar presentes. Por eso, para hacer una partición privada, total o parcial, tienen que concurrir a ese acto todos los que tienen derecho a la herencia, es decir, todos los coherederos, todos los cesionarios. ¿Sí? Con esto, bueno, respondo un poquito también la pregunta de María Florencia, que dice si el heredero que queda afuera no tiene que consentir. A ver, sí, justamente, María Florencia. No es consentir, es aceptar que no se recibe nada por parte de, o relacionado con el acto particionario. No es consentir, es estar de acuerdo, si vos querés usamos el término consentir, pero es dar la conformidad que hay 4 herederos, 3 inmuebles, y cada uno de los coherederos se va a adjudicar un inmueble y este no se adjudica nada. No deja de ser una partición, no deja de ser una partición. Selva le pregunta la diferencia con otorgar la partición antes de la DH por escritura pública. ¿Cuál es la diferencia, Selva? Que muchas veces los colegas piensan que no se puede realizar una partición, y menos por escritura pública, antes de la declaratoria de derechos. Esa es la diferencia. Nosotros podemos, a ver, somos todos escribanos, sabemos que a veces a nosotros como notarios nos cuesta intervenir en cuestiones sucesorias por una cuestión lógica de incumbencias y competencias profesionales. No nos resignemos a no intervenir en cuestiones sucesorias. Podemos intervenir y mucho en cuestiones sucesorias. Una de ellas es mediante la confección, el asesoramiento, la realización de los acuerdos particionarios, que también involucra escuchar a las partes, ver qué es lo que quieren, cuáles son sus deseos, saber los derechos y obligaciones que cada uno tiene, porque nos podemos encontrar con que tenemos como coherederos, dentro de los coherederos, a un cónyuge supérstite, asesorarlo acerca de sus derechos en cuanto al derecho real de habitación que tiene sobre la última vivienda que constituyó la vivienda familiar. Algún coheredero que haya desempeñado una actividad profesional o que haya vivido en un inmueble perteneciente al causante, y nosotros asesorarlos acerca de las atribuciones preferenciales 2380, 81, que establece el Código Civil y Comercial. No nos resignemos a no intervenir, les decía, en cuestiones sucesorias, porque salvo la tramitación del proceso en sí, podemos intervenir en un montón de actos. Entonces, recordemos que, aunque ese convenio de partición yo entiendo que deba ser presentado al juez del juicio sucesorio, nosotros no nos tenemos por qué resignar a no hacerlo. Y si a nosotros como notarios, porque nos tienen confianza, porque nos conocen, nos vienen a consultar acerca de la posibilidad de dividir ya los bienes anticipadamente antes de la iniciación del proceso, sí le decimos, por supuesto que podemos hacerlo. Y los escuchamos.
y los asesoramos. Es por eso que yo lo quiero reafirmar, porque a veces lo más sencillo es decir, no, primero vaya al abogado, que el abogado haga el sucesorio, que lo deje en condiciones de hacer la inscripción de los bienes y ahí después recién venga la escribanía. Y no es así. Van a ir al abogado ya con el acuerdo de partición hecho ante nosotros. Y le van a decir al abogado, ya hice la partición. Usted preséntela en el expediente. Es simplemente eso. A ver, no sé, espero que no se me haya ido ninguna pregunta. A ver, los chicos que están ahí coordinando, a ver, que no me quede ninguna pregunta colgada, porque no quisiera. No, Javier, contestaste todo. Bueno, o sea, voy bien con el ping-pong, voy bien, o sea, voy respondiendo bien. Más Todas que las bien, más pelotas que que bien. caen, todas las pelotas que caen de este Pero lado. se nos ocurre que avancemos un poquitito y cada tramo contesté las Bueno, preguntas, porque si no se te va a hacer bueno. muy... No, yo, ¿no? a ver, como una vez dijo una profesora amiga mía, dice, yo hasta las 4 de la mañana sigo, no tengo problema, seguimos. Pero bueno, a ver, nada, igual vos fíjate que los temas los estamos vinculando los temas a través de las preguntas. Por ejemplo, acá veo una pregunta que es, ¿qué pasa si entre los herederos hay un menor de edad? Bueno, yo les hablé de la partición privada, ¿y qué dice el 2369? Todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces. ¿Qué pasa si hay un heredero menor de edad? Bueno, ahí vamos al 2371, partición judicial de la herencia. Y dice el 2371, la partición debe ser judicial, inciso A, si hay copartícipes incapaces. Entonces, cuando tenemos dentro de los copartícipes o dentro de los herederos un menor de edad, ya nosotros ahí tenemos que decir, bueno, acá hay que dar intervención a los organismos judiciales pertinentes, y el 2371 nos dice que la partición debe ser judicial, y el 2373 nos expresa que la partición judicial se hace por un perito partidor. Y acá nos podemos encontrar con que hay un divorcio entre la práctica tribunalicia y el código. Porque en la mayoría de las particiones judiciales, al menos cuando hay un menor, no se llama un perito partidor. ¿Cuál es la práctica? La práctica tribunalicia es, al menos en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, se presenta el padre o la madre del menor, invocando la representación, con un escrito firmado por él o ella, y los demás coherederos, con certificación de firma inclusive, o luego se pide ratificación, y se le dice al juez que se ha llegado a un acuerdo entre los herederos que son mayores de edad y el padre o la madre del heredero menor de edad, diciendo cómo se van a adjudicar los bienes, y que piden que se dé intervención al asesor de menores pertinente para la aprobación. Y los jueces de las sucesiones no leen el 2373 y no dicen, no, hay que llamar a un perito partidor. Dicen, bueno, dese vista. El asesor generalmente pide evaluaciones reales, de tasaciones, y si está todo bien, el asesor dice, doy mi conformidad con la adjudicación que se solicita. Y el juez dice, teniendo en cuenta la conformidad del asesor de menores o el defensor de menores, apruébase la partición. ¿Y esto está bien o está mal? Bueno, si yo me tengo que apegar a la letra del código, está mal, porque no se llamó un perito partidor. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Porque a veces tenemos que ir al fundamento de la norma. ¿Por qué el código me dice llame un partidor? Porque el código dice, no me van a hacer una partición privada con un menor, porque le pueden conculcarle sus derechos. Pero nos preguntamos, si se le ha dado intervención al asesor de menores,
Si el juez ha verificado esto, los derechos de los menores o del menor, yo creo que están suficientemente protegidos. Por eso yo soy de la idea que en estos casos, si se ha dado intervención al asesor de menores y el juez ha revisado y ha aprobado la partición, puede soslayarse el requisito del perito partidor. Lo cual, en definitiva, es un dispendio de gastos, porque el perito partidor cobra honorarios. Y los honorarios, ¿de dónde salen? Salen de la masa. Lo dice el 2384. Los gastos causados por la partición o liquidación y los hechos en beneficio común se imputan a la masa. Y entonces no es perjudicial para los intereses del menor que haya un pasivo imputado a la masa, honorarios de abogado y honorarios de perito partidor. Sí, porque va a recibir menos el menor, porque primero se pagan los gastos de justicia. Entonces acá hasta tenemos un beneficio para el menor, la masa es más grande, hay menos gastos comunes. Entonces yo entiendo que es perfectamente posible prescindir del perito partidor en estas situaciones. Hay algunos, tengo que reconocerlo, que son más apegados al código y dicen, no, esto está mal hecho, nombren a un perito partidor. Cuando eso ha pasado, el juez ha dicho, estése a lo proveído a fojas tal, que es la aprobación de la partición con la vista al asesor, y listo, y sigamos para adelante. Lo cual a veces es una cuestión lógica. Es una cuestión lógica. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra innovación interesante y muy interesante tiene el Código Civil y Comercial en materia de partición? El 2377, en cuanto a formación de los lotes, porque el Código Civil y Comercial, en este artículo, en el segundo párrafo, reconoce la posibilidad de las compensaciones. Dice el 2377, si la composición de la masa no permite formar lotes de igual valor, las diferencias entre el valor de los bienes que integran un lote y el monto de la hijuela correspondiente deben ser cubiertas con dinero. Lo que nosotros siempre hacíamos en nuestra práctica notarial, y también los abogados, por supuesto, la partición con saldo compensatorio. A ver, hay dos inmuebles. Alicia y yo somos hermanos, hay dos inmuebles. Uno vale 40 y uno vale 60. Alicia se queda con el de 60 y yo con el de 40. Pero yo ¿qué le digo a Alicia? Alicia, pará, es 50 cada uno. Y Alicia me va a decir, bueno, yo no puedo partir el inmueble y la cocina te la quedas vos para compensar. Entonces, ¿qué me va a decir Alicia? Yo me quedo con el de 60, vos te quedás con el del 40, con el de 40, y los 10 que restan para compensar tu hijuela salen de mi bolsillo. Porque esos 10, ese saldo compensatorio, no son 10 pesos que estaban en la masa hereditaria, son 10 pesos que son propios de Alicia. Entonces, Alicia, ¿qué hace? Me compensa la diferencia con dinero. Y es más, fíjense que en esto el legislador estuvo muy bien, porque dice, el monto de la diferencia se cuenta con dinero, garantizándose el saldo pendiente a satisfacción del acreedor. Alicia me dice, bueno, te debo 10, pero ¿sabés qué, Javier? Yo los 10 te los pago dentro de un año, porque no tengo 10 ahora. ¿Cómo qué? ¿Me lo vas a pagar dentro de un año, Alicia, los 10? Sí, pero confía en mí que te lo pago. No, garantizámelo con un derecho real de hipoteca. ¿Y puedo exigirle a mi coheredera que me garantice este saldo con hipoteca? Sí, porque el código dice que el saldo se garantiza a satisfacción del acreedor. Y el acreedor soy yo. Y yo le digo a Alicia, o me lo garantizás con hipoteca o vamos a la partición judicial. Porque el 2371, inciso C, me dice que la partición es judicial cuando los copartícipes son plenamente capaces y
Alicia seguro que es capaz, yo a veces lo dudo, pero vamos a ver que somos capaces los dos, y no acordamos en hacer la partición de manera privada. Entonces, como Alicia no me garantiza con la hipoteca, yo digo, vamos a partición judicial. Esto es muy bueno del Código Civil y Comercial, la posibilidad de garantizar los saldos compensatorios con dinero. Y esto que dice el último renglón de 2377, que el saldo no puede superar la mitad del valor del lote, ha sido ya dejado de lado por toda la doctrina que dice si hay un saldo superior a la mitad del valor del lote y las partes han convenido así, adelante, porque esto, la partición, es autonomía de la voluntad pura, ¿sí? Acá pregunta un colega si la compensación es de orden público o la autonomía de la voluntad. Esto es autonomía de la voluntad. Esto es autonomía de la voluntad. Pregunta Silvana relacionada con este tema: ¿qué pasa en caso de compensación si el que compensa está casado y abona con dinero ganancial? Bueno, esto es interesante, porque esto ya nos lleva a otra arista, que es el tema de los bienes del matrimonio. Silvana pregunta esto y se responde que, a mi juicio de manera acertada, que si el inmueble es propio, a ver, si el inmueble es propio, ¿cuál? El que se adjudica en el juicio sucesorio, hay un crédito a su favor del cónyuge en caso de divorcio por el 50% del valor de la compensación. Sí, yo entiendo que sí, Silvana, nace, a ver, si el monto compensatorio es ganancial, es decir, si Alicia me compensara en ese caso hipotético con dinero ganancial, yo creo que sí, que surge un derecho de recompensa al momento de la extinción de la comunidad para Alicia, en donde existe la posibilidad que el cónyuge haga algún tipo de reclamo porque se está utilizando dinero ganancial. Yo creo que sí, creo que ahí utilizamos la teoría de la recompensa al momento de la extinción de la comunidad. Sí, exactamente. Bien. A ver, ya uno va tocando tantos temas. Les decía, nosotros tenemos que saber cuando estamos realizando una partición en sede notarial, que existen, como les comentaba antes, ciertos herederos que tienen determinados derechos. Uno de los derechos más elocuentes que tenemos nosotros, yo creo que estamos obligados a respetar, me parece que no se nos puede pasar por alto, es el derecho real de habitación del cónyuge superior. Me parece que en el estado actual de la doctrina y la jurisprudencia, la protección de las personas vulnerables, la protección de las personas mayores, no se nos puede pasar. Y sería un error muy grande nuestro no hacer una mención al derecho real de habitación del cónyuge superior. Hay muchísimas normas, no solamente legales, sino también constitucionales y de infinidad de tratados de derechos humanos que protegen la vivienda del cónyuge supérstite, y más si es una persona mayor, y más si utilizamos la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que en todas nuestras particiones sí o sí el cónyuge supérstite se tiene que adjudicar el derecho real de habitación? No, yo no estoy diciendo esto. Yo lo que estoy diciendo es que lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que explicarle a nuestros requirentes, especialmente cuando tenemos un cónyuge supérstite, cuál es el derecho del que él o ella goza, para que sepa que tiene todo este derecho, toda la normativa atrás que lo protege. Y, por supuesto, si el cónyuge supérstite no quiere hacer uso de este derecho real de habitación que tiene, un derecho de habitación que no nace por convención de las partes, sino que nace por una decisión legal y que lo tiene de pleno derecho desde el momento del fallecimiento del otro cónyuge. Como bien dice Pamela,
algún tipo de manifestación de renuncia a este derecho tiene que existir, porque significa que el cónyuge supérstite ha sido debidamente asesorado por nosotros y que en pleno ejercicio de su autonomía de la voluntad ha decidido no gozar de este derecho. Porque luego nos encontramos con situaciones no queridas, en donde a los notarios se nos endilga haber sido colaboradores de maniobras para que las partes no puedan gozar de sus derechos, y realmente leer fallos donde dicen el escribano no veló por tal cosa o el escribano no tuvo en cuenta tal cosa, nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño. Entonces, no se nos puede escapar nunca en el asesoramiento. Bueno, nosotros no tendría que escapar nada, pero si hay algo que no se nos tiene que escapar, es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. ¿Por qué? Porque nace de la ley. Después, si hay algún otro coheredero que podría invocar un derecho, una atribución preferencial, por ejemplo, la del 2380, por ejemplo, la del 2381, y no la invocó, bueno, es un derecho individual de cada uno, habrá estado bien o mal asesorado. Pero las atribuciones del 2380 y 2381 tienen que ser solicitadas por las partes. Es decir, si si el coheredero no la solicita, no hay atribución preferencial que hacer valer en la partición. Pero ojo con el derecho real de habitación. El derecho real de habitación ya nació. Ya lo tiene el cónyuge supérstite. Entonces, hay que tenerlo presente. Eso sí que no se nos puede olvidar nunca, creo yo, en una partición. Y me parece que tenemos que dejar alguna constancia sobre si está circunscripto determinado bien, o si el cónyuge supérstite no quiere ejercerlo, si una manifestación renunciativa. Eso me parece bien. Y también, bueno, Pamela abre con su pregunta una ventana. Yo creo que también en las sesiones de herencia, pero no me quiero meter en las sesiones de herencia, que es otro tema en particular. No me quiero meter. Bien. A ver. Sé que hay un tema, porque me lo ha comentado Alicia, que genera algún tipo de inquietud en la comunidad notarial de la demarcación de Rosario, con el tema de qué sucede con alguna norma registral reciente acerca de las inscripciones en el registro de la propiedad de declaratorias de herederos. Nosotros en Provincia de Buenos Aires, lo hablaba ayer con Sergio, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos normas registrales que permiten la inscripción de la declaratoria de herederos con partes indivisas. Es decir, el abogado inscribe el proceso sucesorio y al asignarle partes a cada heredero, nuestro registro de la propiedad considera, en Provincia de Buenos Aires, que esa inscripción genera un condominio. Por lo tanto, permite nuestro registro de la propiedad, una vez inscripta la declaratoria de herederos, con partes indivisas, que cada coheredero, entre paréntesis, condómino para nuestro registro, haga lo que quiera con su parte. El registro de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el año 2016, tenía este mismo criterio. Luego, en el año 2016, cambió el criterio y ya no inscribe más declaratorias de herederos con partes indivisas. ¿Es correcto el inscribir una declaratoria de herederos o cualquier otra publicidad sucesoria con partes indivisas si no hay un acto partitivo? No,
realmente no es correcto. No es algo que yo diga ahora, es más, en el 2009 me acuerdo que presenté junto con otros profesores una ponencia así, en una jornada nacional de derecho civil, o sea, es algo que viene de antes, viene de antes. ¿Por qué los registros han, en algún momento de su historia, decidido inscribir declaratorias de herederos con partes indivisas, asimilando esto a un condominio? Bueno, hubo teorías jurídicas. Borda sostenía que una publicidad sucesoria de larga data generaba una transformación de esa indivisión en condominio. Lejos está de mí criticar a Borda, simplemente digo, esa era su idea. Desde el año 2016, como les decía, en Ciudad de Buenos Aires, ya esto no puede realizarse. Por lo tanto, cuando hay una declaratoria de herederos, en la Ciudad de Buenos Aires se anota sin partes indivisas y esa anotación solamente tiene como efecto generar la publicidad de la indivisión hereditaria. Entiendo que la idea que tienen los registros inmobiliarios que todavía aceptaban o aceptan la inscripción de la declaratoria con partes indivisas es ir abandonando esta práctica en el tiempo y pasar a un sistema que es el acorde, esto hay que decirlo, al código, en el sentido que lo único que genera un condominio es el acto partitivo. Yo muchas veces le sugiero a mis colegas abogados que no terminen los procesos sucesorios solicitando la mera inscripción de la declaratoria. Que si no quieren gastar en un acuerdo particionario notarial, que no lo hagan, pero que hagan una partición por medio de un escrito presentado al juez del sucesorio. Una partición bien hecha, obviamente, uno siempre sugiere, y se adjudiquen los bienes en condominio. Porque entonces esto evita cualquier tipo de problemas. Y a ver, hacer una adjudicación en un escrito judicial no requiere comprarse el tratado de sucesiones de Zanoni. Son 20 renglones, 10 renglones, inclusive si uno quiere ser conciso, desprolijo, pero ir al nudo de la cuestión. Y generar particiones. Yo creo que esto va a evitar muchísimos inconvenientes y el registro va a publicitar con partes indivisas lo que tiene que publicitar, que son los acuerdos particionarios, ¿sí? Ahora, de ningún modo uno, creo yo, puede ir con las normas registrales hacia atrás y observar situaciones que en su momento fueron avaladas por el mismo registro de la propiedad, ¿sí? Como sé que ha habido algún tipo de modificación en la norma registral, yo no quería no tocar este tema porque me parece que es interesante. Creo que la idea que tienen los registros es también revalorizar las particiones, ¿sí? Bueno. María Virginia pregunta si se efectúa una partición desmembrada, primero se parte y luego se inscribe. No sé a qué llamás, Virginia, una partición desmembrada. No sé si es una partición de dominio desmembrado, nuda propiedad por un lado y usufructo por el otro. Después cualquier cosita lo volvés a completar. Otra pregunta, un solo inmueble sucesorio y 3 de 4 vendieron por tracto y quedó un heredero afuera. Bueno. Bueno, a ver, un solo inmueble en el sucesorio y 3 de 4 vendieron por tracto y quedó un heredero afuera. Bueno, tendrían que haber vendido, en principio, los 4, no sé por qué quedó uno afuera. Andrea completa diciendo que en esta jurisdicción siempre la DH es inclusión de partes. Perfecto, buenísimo. No así en provincia de Buenos Aires. Hay que partir, luego hacer la inscripción. Perfecto. Bien.
Pregunta Luciana, una pregunta concreta. Si uno de los coherederos donó por tracto heredado su parte indivisa y luego todos quieren dividir, ¿hay que hacer división de condominio o partición de herencia? Luciana, la indivisión hereditaria y el condominio son ejemplos, emanaciones de un conjunto más amplio que es el estado de comunidad. Lo que la norma quiere es que haya un acto partitivo. Llámalo partición de herencia, llámalo división de condominio, si bien obviamente existen diferencias. Pero lo importante es que haya un acto que ponga fin al estado de comunidad. Muchas veces, para los que leemos los fallos judiciales, nos damos cuenta que nosotros como notarios a veces nos enfrascamos en ciertas discusiones jurídicas y los jueces son muchas veces más prácticos. Los jueces, a ver, si hubiera algún problema, Luciana, ¿vos sabés qué te va a decir el juez? Te va a decir, escribana, llámelo división de condominio o partición de herencia. Lo que importa es que haya un acto partitivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un acto de partición. Si un heredero donó y en realidad tendría que haber cedido, en realidad lo que se quiso es transmitir esa parte. Por lo tanto, hace un acto de partición, llamalo un acto liquidatorio del estado de comunidad. Dejemos de lado a veces ciertos códigos registrales. A mí me molesta mucho cuando yo tengo que codificar un acto en mi registro, porque me parece que la autonomía de la voluntad va más allá de una mera colección de números. Llamarlo acto de liquidación de la comunidad. Y listo. Vamos a comunidad ganancial, porque a veces uno se enrosca mucho en comunidad hereditaria, pero como bien dice Ale Cumino, tenemos que ir a comunidad ganancial. Yo les decía que el artículo 500 del Código Civil y Comercial dice que el inventario y división de los bienes de la comunidad se hace en la forma prescripta para la partición de las herencias. Y acá tenemos dos artículos que son muy importantes desde el punto de vista notarial, que son el 481 y el 482. El 481 nos dice, ojo que estos artículos se refieren a la indivisión poscomunitaria. 481 nos dice, extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges, es decir, tenemos al matrimonio y uno falleció. Acá se va a aplicar la regla de la indivisión hereditaria. Me salté una parte a propósito. Extinguido el régimen por muerte de los cónyuges, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Acá no tenemos ninguna duda. No tenemos ninguna duda. Tenemos dos cónyuges, uno fallece, vamos a indivisión hereditaria. Pero vamos al segundo supuesto del primer párrafo del 481. O producido el fallecimiento de uno de los cónyuges, mientras subsiste la indivisión poscomunitaria. Y acá es donde a veces nos confundimos. ¿Cuál es el caso? Es el caso común que, si sucede en Lanús, sucede en Rosario, donde tenemos a Juan y María que se casaron, compraron bienes, se divorciaron, y porque no le quisieron pagar al abogado, porque el abogado nunca les dijo nada, porque Juan y María decidieron, bueno, lo hacemos más adelante, vemos, qué sé yo, nunca liquidaron los bienes y quedaron esos bienes en comunidad. Y Juan rearmó su vida, se casó o empezó una unión convivencial, María lo mismo, y quedaron esos bienes sin solucionar en ese estado de indivisión tan particular que María Josefa Méndez Costa llamó indivisión poscomunitaria, allá en la década del 80. ¿Qué sucede? Porque se nos murió Juan. Y ahora, claro, todo el mundo se agarra de los pelos, porque tenemos a María que dice, uy, yo quiero vender el 50%, los hijos de Juan, que pueden ser hijos de Juan en común con María, o hijos de Juan
de antes de María o post María, y todos quieren vender, y viene el problema, y María dice, sí, yo tendría que haber hecho algo en su momento, bla, bla, bla. Antes del Código Civil y Comercial había dos teorías, una que decía, liquiden esa comunidad ganancial en el divorcio, y la otra decía, liquídenla en la sucesión. ¿Y qué pasaba? Se tiraban la pelota unos a otros los jueces. El juez del divorcio decía, se murió, vayan a la sucesión por fuero de atracción. Y el juez de la sucesión que decía, no me lo traigan a mí, si la indivisión no se produjo por la muerte, ya estaba generada de antes, vayan al divorcio, vayan lo que no hicieron hace 20 años y cumplan con los deberes ahora. Y era la pelota de un lado a otro. El código ahora es clarísimo y yo aplaudo la claridad de las normas. El código toma partido y dice, producido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Ergo, vayan al sucesorio. Vayan a liquidar esta comunidad oportunamente no disuelta en la sucesión. ¿Y por qué? Porque la sucesión tiene el fuero de atracción. Si quieren, podemos encontrar esta justificación. Entonces, hay que ir a liquidar y partir esta comunidad ganancial disuelta en el sucesorio. Entonces, ¿qué se va a hacer? En el marco de la sucesión van a comparecer los herederos de Juan junto con María. Y van a tener que partir ahí. Lo bueno es que ahora sé dónde tengo que ir a partir. Porque antes la duda era, ¿voy al divorcio o voy a la sucesión? Voy a la sucesión. Y voy a aplicar las reglas de la división hereditaria, es decir, el cónyuge supérstite va a tomar su 50% de cuota de gananciales y en el otro 50%, obviamente, el ex cónyuge supérstite, en realidad el ex cónyuge, que es supérstite ahora por la muerte de Juan, no va a tener ninguna participación y van a estar los hijos de Juan. Y ahí van a hacer la partición. Gracias a Dios, los registros inmobiliarios a partir del 2015, al menos en provincia de Buenos Aires, y sí que también en Ciudad de Buenos Aires sucede, ustedes me dirán si en Rosario pasa, aceptan que esta partición entre María, que es esta ex cónyuge, que si quieren la llamamos ex cónyuge supérstite para saber de qué estamos hablando, y los herederos de Juan, se pueda realizar en sede notarial. Ahí me van a decir ustedes si su registro lo acepta. En provincia de Buenos Aires está plácidamente aceptado que esta partición la puedo realizar en sede notarial. ¿Y qué voy a tener que justificar como escribano? Voy a tener que justificar dos cosas. Una, el divorcio, y otra, la muerte de Juan y la declaratoria de herederos, donde declararon herederos los hijos de Juan. Y ahí voy a tener a los hijos de Juan como herederos y voy a tener a María como titular de ese 50% por la sentencia de divorcio. ¿Y qué van a hacer ahí? Y van a hacer la partición. Y muchas veces lo que hacen es vender a un tercero, con lo cual es muy, muy sencillo, y a lo mejor lo que quiere hacer María es donarle a sus hijos. Y entonces, si yo tengo que ser prolijo, yo tendría que hacer una escritura que conste de 3 partes. Una partición de esa comunidad ganancial, es decir, hago lo que tendrían que haber hecho hace 20 años Juan y María, y adjudico 50% a María y 50% a los herederos de Juan. Una partición hereditaria del 50% de Juan para sus hijos, para generar ahí un condominio, y luego el acto 3, la donación del 50% del condominio de María a los otros condóminos que son sus hijos e hijos de Juan. Puedo hacer todo en una gran ensalada y un gran tracto abreviado y decir que a los fines de liquidación de la comunidad ganancial, María dona el 50% a favor de los hijos de Juan. Podría hacerlo. En definitiva, si el registrador es inteligente, se va a dar cuenta que estoy haciendo un acto partitivo. Pero en realidad yo tendría que ir por etapas y decir, a ver, primero parto esa comunidad ganancial,
sí, Ale, para mí son 2 actos. Parto esa comunidad ganancial y luego dono. ¿Y por qué, Carolina, hago el segundo paso? Porque también yo tendría que liquidar la indivisión hereditaria, porque yo tengo 2 indivisiones, Carolina. Tengo la indivisión poscomunitaria y tengo luego la indivisión hereditaria de Juan. ¿Podría no hacer el segundo paso? Podría no hacer el segundo paso, me va a quedar esa indivisión hereditaria dando vuelta. Luego, si todos venden a un tercero, va a haber un acto de partición tácito. Perfecto, porque voy a aplicar de nuevo, y me voy a sucesiones, voy a aplicar el 2403, que me dice, partición no es solamente el acto partitivo, sino, como bien dice el segundo párrafo, cualquier otro acto que cese la indivisión, aunque no sea formalmente titulado partición hereditaria. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé que si se extinguió el régimen por muerte de uno de los cónyuges o se produjo el fallecimiento de uno de los cónyuges con una indivisión postcomunitaria existente, por ejemplo, por divorcio, voy a aplicar las reglas de sucesiones. Pero si se extingue la comunidad en vida de ambos cónyuges, yo no tengo que ir a sucesiones. No tengo ningún fallecido. Entonces voy a aplicar las reglas de los artículos 482 y siguientes. De la cual debo decir que la que más importancia tiene en materia notarial es la del 482, que nos dice que si durante la indivisión poscomunitaria en vida de ambos cónyuges, estos no acuerdan las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad. Es decir, que si yo tengo, vamos al ejemplo típico, Juan y María se divorciaron, Juan y María se casaron en régimen de comunidad, compraron un inmueble, se divorciaron, nunca liquidaron los bienes y ahora pasaron 5 años y María, que es la titular de dominio del bien, quiere vender el inmueble o se lo quiere donar a sus hijos. Y ahí nos encontramos con nosotros que le decimos, ¿y ustedes se divorciaron? ¿Y estos bienes los liquidaron? ¿Hicieron algún acto de partición? No, en absoluto, nadie nos dijo, el abogado nos dijo que no quisimos gastarlo, dejamos para más adelante. Bueno, ahora yo ¿qué puedo hacer? Ahora voy al 482 y digo, bueno, no me preocupo. Hago que este régimen de comunidad, extinguido por el divorcio, tenga una prolongación de su vida útil, porque me lo autoriza el 482, porque nos dicen que si no hay un acuerdo de partes sobre la administración y disposición de los bienes, subsisten post-divorcio las relativas al régimen de comunidad. Entonces, María encontró un comprador, ¿y qué le dijo María a su ex marido Juan? Che, escúchame, voy a vender la casa. A vos te toca el 50% porque, para bien o para mal, fuiste mi marido. ¿Venís a firmar? Sí, por supuesto. Entonces, vende María y Juan da el asentimiento, con esta particularidad. Van a comparecer los excónyuges, Juan y María divorciados entre sí, de acuerdo a sentencia, bla, 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 y van a decir que este acto lo otorgan en el marco del artículo 482, no habiendo realizado ningún acto de partición previo. Entonces, María, como titular de dominio, va a vender y Juan va a dar el asentimiento conyugal. ¿Qué asentimiento conyugal va a dar Juan? El del 470. Pero si no son más cónyuges, no importa, el 482 me prolonga, como decía anteriormente, la vida útil del artículo 470. Y acá viene una discusión. Claro, y cuando alguien habla en el notariado y acá hay una discusión, el que escucha dice, voy a tener dos posturas. ¿Qué postura tomo? Bueno, no hay que tomar siempre la postura más rígida por las dudas, hay que tomar la postura con la que uno está convencido desde el punto de vista jurídico.
Las dos posturas son: María vende con el asentimiento de Juan. ¿Hay que pedir inhibiciones por Juan? Y muchos dicen que sí. Y muchos decimos que no. Muchos dicen que sí porque sostienen que, a pesar de lo claro del 482, no puede soslayarse la existencia del divorcio y el nacimiento de la indivisión. Muchos decimos, entonces para esa postura hay que pedir inhibiciones. Muchos decimos que no, porque decimos, a ver, el 482 nos autoriza la vigencia de las reglas de comunidad. Por lo tanto, si yo no pido inhibiciones por el cónyuge asentidor durante la existencia del matrimonio, no tengo por qué pedirla luego, cuando tengo una norma clara, 482, que me extiende esta vida útil del régimen de comunidad. Y están las dos posturas. Y cada uno tiene sus fundamentos. Yo no puedo decirles que existe una sola postura cuando existen dos. Yo sí les puedo decir que yo creo que no es necesario solicitar. Ahora, hay algo que tenemos que saber, y se lo tenemos que decir a María, y se lo tenemos que decir a Juan, y esto ya lo hemos dicho en muchas charlas. Ojo, que el dinero que recibe María por la venta es ganancial. Es decir, no puede María luego, con esos $100.000 que recibió, ir a comprar un inmueble y pretender que jurídicamente ese inmueble que compra no sea ganancial de su matrimonio extinguido por el divorcio, porque jurídicamente el código no dice esto. El código dice que ese bien que María adquiere es ganancial. Esto está clarito, y lo dice el 465, inciso F. Dice el 465, inciso F, son bienes gananciales los adquiridos después de la extinción de la comunidad mediante la inversión de dinero ganancial. Entonces, digámosle a María, usted está vendiendo este inmueble, pero ojo que si usted va a comprar otro, después que su exmarido se lo pida o no es otra cosa, pero jurídicamente tiene derecho a pedirle la mitad, porque ese dinero es ganancial. Entonces, ¿qué también sugerimos? Partamos ese dinero. Hagamos una partición de ese dinero ganancial. Si esa partición del dinero ganancial yo la hago en la misma escritura donde María, con el asentimiento de Juan, está vendiendo, y hago punto 1, venta, y punto 2, partición de ese bien ganancial, ojo que ahí sí habría que pedir inhibición por Juan. Estoy haciendo un acto partitivo. Si no quiero pedir inhibición por Juan, y digo, bueno, la partición la hago por afuera. Hay muchos que la partición de ese dinero ganancial la hacen por afuera mediante un instrumento privado, y está perfectamente bien que así sea, y se realiza la partición del dinero y se hace la venta, y en otro acto la división del dinero obtenido. Inclusive, si nosotros queremos hacer la división del dinero en la escritura o por otro acto posterior, no tiene por qué ser en partes igualitarias. Yo la última que hice, yo generalmente las hago en la misma escritura, pero no es obligatorio. Yo la hice en la misma escritura y las partes decidieron adjudicarse el dinero de manera desigual. 70 a ella y 30 a él. ¿Y por qué? Porque así quisieron adjudicarse ese dinero. Porque habían tenido otros bienes, y en otros bienes había sido al revés, se los había adjudicado 30 a ella y 70 a él. Y dijeron que cuando vendían el inmueble donde vivían, el reparto iba a ser al revés, 70 y 30. Esto es autonomía de la voluntad. Y nosotros no nos podemos meter, salvo escuchar y decir, bueno, está bien, esto es lo que han resuelto. ¿Sí? A ver, preguntó Luciana, voy a leer la última pregunta. Pregunta de Luciana, no es codisposición, sino que debe prestar asentimiento. Luciana, el 482 te permite realizar válidamente este negocio jurídico con la venta del titular dominial y el asentimiento del cónyuge no titular post divorcio.
¿Podrían codisponer ambos excónyuges? Por supuesto que sí. No hay ningún problema. Yo, con un inmueble titularizado a nombre de María, puedo hacer que María venda con asentimiento de Juan. O también puedo hacer que María y Juan codispongan. ¿Para qué? Para dividirse el dinero en partes iguales. Están codisponiendo. ¿Qué están haciendo? Están haciendo implícitamente un acto particionario. Están diciendo, realizamos este acto con los fines liquidatorios de esa comunidad ganancial. Por eso codisponemos. ¿Y está mal que codispongan? En absoluto. Codisponen Juan y María. ¿Y vos cómo vas a redactar la escritura? Vas a decir que Juan y María se casaron, que María, casada con Juan, obviamente compró un inmueble, que María y Juan se divorciaron, y que a los fines liquidatorios de la comunidad ganancial, María y Juan, codisponiendo, vienen a vender el inmueble. Entonces, ¿yo qué entiendo? Entiendo que están realizando la venta como un medio liquidatorio de esa comunidad ganancial. ¿Y está mal? Está perfecto. Así como también estaría perfecto que vos hagas una escritura donde en el punto 1, Juan y María se adjudican este inmueble en partes iguales o en partes desiguales, termino con la indivisión, genero un condominio, y luego cada condómino, que tiene la particularidad de que fueron excónyuges, pero cada condómino vende su parte indivisa. ¿La escritura va a salir más cara? La escritura va a salir más cara. ¿Está mal? En absoluto está mal. Por supuesto que está bien. Son las tres posibilidades. Y nosotros podemos sugerir utilizar cualquiera de ellas. En caso de codisposición, sí, efectivamente, se debe pedir obligatoriamente la inhibición del no titular. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una partición. Entonces, cuando hay una partición, tenemos que garantizar que todos los copartícipes de esa masa, sean capaces, y entendemos notarialmente que cuando hablamos de capacidad, hablamos de que no tengan ningún tipo de restricción a los fines de disponer libremente de sus bienes. En ese caso, exactamente, el dinero recibido va a ser propio, ya a mí me gusta decir más personal de cada uno de ellos, pero podemos decir propio tranquilamente, porque se utilizó la venta como acto liquidatorio. Ojo que el 482 no solamente sirve para una venta, también sirve para una donación. Podría tranquilamente María decir, le quiero donar a nuestros hijos, y Juan, como progenitor de ellos, dicen, perfecto, y María dona por asentimiento de Juan, y ese acto también tiene fines liquidatorios de la comunidad. ¿Sí? Bueno, Alicia, son las 8 de la noche, habíamos dicho más o menos terminar a las 8, a ver, Andrea, ¿qué pregunta? Una pregunta larga. Sucesión de jurisdicción, tenemos casos donde además de la inscripción de la DH, los herederos solicitaron al juez la transferencia de dominio del registro, así lo inscribió en dominio del causante. Esta solicitud de los herederos en orden de transferencia del juez puede ser considerada una partición, aunque no haya existido convenio expreso de partición. Andrea, voy a ser sincero. Me he enterado recientemente de las normas registrales particulares que tienen en tu demarcación. Por ende, no es que le voy a escapar a la pregunta. Simplemente quiero decirte, te pido disculpas de ya si por ahí digo algo que no es muy del todo correcto, porque existen tantas normas registrales como registros hay en nuestra querida República Argentina. Entonces a lo mejor te digo algo que choca con alguna disposición técnico-registral de ustedes. Si todos los coherederos le han formulado al juez de la sucesión su deseo de inscribir un inmueble que correspondía al causante a su nombre en las partes indivisas que les corresponden a cada heredero de acuerdo a la ley, eso es una partición. Si somos 5 herederos y decimos al juez, señor juez, queremos que se inscriba el inmueble
1/5 a nombre de cada uno de nosotros, o de acuerdo a las proporciones hereditarias que la ley nos dice que nos toca, eso es un acto de partición. Y vos me decís, ¿eso es un convenio expreso de partición? No, no es un convenio expreso de partición, pero es el deseo que cada coheredero tuvo de que se le adjudique a su favor el inmueble de acuerdo a las proporciones legales correspondientes. Yo no sé cómo tu registro entiende esto, si esto lo entiende como una partición o no. Yo te digo cómo yo lo entiendo. Si vos y yo somos hermanos, Andrea, y le decimos al juez, queremos que el bien se inscriba de acuerdo a las proporciones que nos toca a cada uno, le estamos diciendo al juez, queremos que sea 50 cada uno. Y así debería haber sido entendido por el registrador. Si lo entendió así o no, yo no lo sé. Pero no me cabe duda que la intención la tuvimos. ¿Sí? Y no digo más nada porque no conozco la realidad registral de Rosario y estoy seguro que el colegio y Alicia y su cuerpo directivo harán todas las gestiones que sean necesarias para que no haya ningún inconveniente en la aplicación de las normas registrales, siempre en aras de la seguridad jurídica. Porque nosotros estamos para satisfacer los deseos y necesidades de las personas. Así que de eso estoy totalmente de acuerdo. Si vos me decís si eso está dentro del 2403 segundo párrafo, es tan amplio el 2403. El 2403 te dice es, usted puede realizar un acto y no llamarlo partición y ser partición. Por eso te digo, si le pedimos al juez vos y yo, Andrea, y le decimos, queremos que se anote el inmueble de acuerdo a las partes, a las proporciones que nos toca de acuerdo a ley, no es un acto de partición expreso, pero estamos realizando un acto que implica una partición. No me cabe ninguna duda. ¿Sí? Y así debería haber sido tomado por el registro. Alicia, bueno, hemos tratado en estos 90 minutos de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Yo te pido un favor, Alicia, si hay preguntas que quedan sin responder, después me las hacen llegar por mail y todo, y con paciencia, pero con mucho gusto las vamos a responder. Sí. Bueno, cómo no, Javier, la verdad que ha sido muy, muy interesante, creo que ha sido muy útil, muy claro y nos ha abierto la cabeza en muchas cosas que por ahí generan duda, por más que uno tenga una posición, a veces piensa si es coherente o uno está obsesionado a lo mejor y es muy bueno escucharte en tu postura amplia, ¿no? Amplia. Aparte, te felicito porque me gusta mucho que vos siempre planteas las dos posturas. Y eso es muy importante, porque muchas veces el disertante plantea su postura como si fuera la verdad absoluta. Y vos siempre planteas tu postura, no le escapás al bulto, pero siempre decís que hay otra postura. Bueno, eso me parece importantísimo, Alicia, para hacernos estudiar a todos. ¿Sabes qué pasa, Alicia? Creo que todos hemos cambiado de posturas muchas veces. Sí, seguro, seguro. Y a veces, y si hay una idea mucho más inteligente que la que uno sostiene y nos convence, ¿por qué no? Y a mí me gusta eso, lo de las dos posturas, porque yo creo que nosotros como escribanos tenemos que conocer todo, tenemos que conocer blanco, negro, los grises, y nosotros tomar después una postura en nuestros protocolos. Pero tenemos que saber qué es lo que otros están diciendo. Mirá, han quedado temas sin tratar, por ejemplo, el tema de los convenios particionarios mixtos donde hay dominios desmembrados, si se puede realizar una adjudicación en estos convenios particionarios mixtos de nuda propiedad y de usufructo. Hay una pregunta que es interesante, que es si la partición realizada en el expediente se puede modificar. Sí, claro que se puede modificar. Sí se puede modificar, y ahí yo tengo 30 segundos más, una postura. Yo creo que si hay una partición hecha en el expediente, los coherederos por unanimidad pueden modificarla. Pero si esa partición, como yo te decía, está en el expediente, el juez de la sucesión tiene el derecho de saber en qué la han modificado.
Entonces a veces nos dicen en las preguntas de asesoría, resolvieron adjudicarse un inmueble Juancito, pero ahora están todos de acuerdo que se lo adjudique Pedrito. ¿Puedo realizar esta modificación de la partición en sede notarial? Mirá que yo quiero hacer todo por escritura pública. Todo. Pero yo ahí tengo que decir, no, porque vos al juez de la sucesión le dijiste que era Juancito el adjudicatario. Entonces el juez tiene derecho de saber que ahora cambiaron todos y va a ser Pedrito. El juez te va a sacar un téngase presente, porque al juez ¿qué le importa eventualmente? Pero sí tiene derecho a que le avises. Sí tiene derecho a que le avises. Diciendo, mire, nos arrepentimos, ahora queremos que sea Pedrito el adjudicatario. Lo vamos a hacer ante la escribana Rajmil. El juez va a decir, perfecto, vayan. Y listo, pero avisémosle. ¿Se puede modificar una partición? Sí se puede modificar, no hay ningún problema. Bueno, perdón que te interrumpí. Vamos a seguir personalmente, Javier. Javier, la próxima perdóname. presencial. Dale. Sí, una cosita más, quería que, si por favor podía aclarar, cuando se lleva un bien que es ajeno a la masa, en compensación, sí. Sobre el tema de la forma jurídica darle, porque a veces en las consultorías se nos presenta eso y a veces llevan a la masa bienes ajenos y el juez ordena la inscripción. Si podés aclarar eso. Sin respetar la forma jurídica. Sí, eso es un error. Mirá, hay dos errores muy comunes. En 5 minutos terminamos, ya los dejamos ir a ver. Si alguno es hincha de River o de Vélez, lo dejamos ir a ver el partido, aunque ustedes son todos hinchas de Central o de News. Hay dos errores de Central. Bueno. Ahora están con hay que silenciarla. Hay que silenciarla. Bueno, y los de Newell's se ponen Pacho. Los de Newell's están contentos que están transitoriamente en la punta del campeonato. Bueno. Nosotros no. Ustedes no. Hay dos errores muy comunes. Uno es, ahora voy al que planteó Sergio, y el otro es cuando en una partición de comunidad ganancial los padres dicen, resolvemos adjudicarnos los bienes y se los adjudicamos a nuestros hijos, obviando totalmente la forma de la escritura pública para la donación. Acabo de rebotar, bueno, hace un año y pico, reboté una escritura, la observé, porque en el convenio de partición los excónyuges dijeron, les adjudicamos el inmueble a nuestros hijos. El abogado lo firmó, el juez lo homologó, el registro lo inscribió. Ahora los hijos querían vender. No, hay que ir hacia atrás, hacer la adjudicación a los excónyuges, que los excónyuges le donen a los hijos, o ir hacia atrás y que el inmueble vuelva a estar en cabeza de quienes tienen que estar. Bueno, eso es un error que, ojo, hay que estar atento porque nos encontramos con muchos de estos casos. Y otro es, como bien dice Sergio, el tema de las compensaciones. Yo hablaba de la posibilidad de hacer compensaciones en particiones hereditarias. Claro, si la compensación es en dinero, no pasa nada. Que era el ejemplo que yo puse. Alicia, hay dos inmuebles, uno vale 60, uno 40, Alicia se queda con el de 60, yo con el de 40, ¿y dónde están mis otros 10? Alicia me compensa en dinero que saca de su bolsillo. Pero ¿qué sucedería si hubiera dos inmuebles? Vamos a ver, uno vale 70, otro vale 30, Alicia se queda con el de 70, yo me quedo con el de 30, y Alicia me dice, para compensar tus 20, Javier, yo te voy a transmitir, yo te voy a dar, porque así hablamos coloquialmente, yo te doy el departamentito que tengo en Mar del Plata de un ambiente, en La Perla. Claro, ¿eso es válido hacerlo? Por supuesto que es válido. Es el ejemplo típico de la partición con saldo compensatorio. En vez de dar $50.000, transfiero el dominio de un departamento. ¿Eso yo lo puedo establecer en un convenio privado? Por supuesto que lo puedo establecer en un convenio privado. ¿Puedo certificar las firmas? Por supuesto que puedo certificar las firmas. ¿Se lo puedo presentar al juez para que me lo homologue? Por supuesto, y el juez va a decir, homologas el convenio. Ahora, ¿el juez puede ordenar la transferencia del dominio en el sucesorio? No.
Ahí el abogado, las partes, el juez tiene que decir, yo le homologo el convenio, perfecto, esto es lo que ustedes han resuelto, es su autonomía de la voluntad. Ahora, la transmisión de dominio de ese inmueble en compensación requiere formas instrumentales establecidas por la legislación vigente. ¿Y cuál es la forma? Vaya a un escribano y cumpla con su parte del convenio, que es transmitir el dominio del inmueble de Mar del Plata a su hermano en compensación por la diferencia de valores adjudicados por la partición. Entonces, ¿qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer Alicia y yo? Ir a un escribano, una vez cumplido la presentación ante el juez y homologado, y Alicia me tiene que transmitir el dominio del inmueble. Hay que cumplir con las formas. Es decir, no podemos prescindir del título y el modo suficiente en este caso. Yo sé que al abogado no le va a gustar mucho, al juez se le va a pasar, el juez va a decir, es parte de una partición, la partición es un negocio mixto, complejo, como decía Zanoni. Sí, es cierto, perfecto. Pero incluso Zanoni en el tratado, o sea, hace 30 años, ya dice, ojo, que si la compensación involucra bienes registrables, hay que cumplir con las formas. Y las formas en este caso es pasar por un notario y transmitir el dominio a título de compensación. La causa de esa transmisión de dominio no es una venta, no es una donación, no es una permuta, es la compensación originada en la partición. Entonces yo voy a tener que narrar todo, voy a tener que decir la historia de los causantes, el sucesorio, que la declaratoria de herederos a favor de Alicia y mía, transcribir la parte pertinente del convenio de partición, de la homologación judicial, y en la quinta carilla decir, y en virtud de lo convenido y resuelto por las partes, Alicia transfiere a Javier, a título de compensación, el dominio del inmueble de Mar del Plata. Y todos felices y contentos. Perfecto. ¿Sí? Es una escritura larga. A ver, hasta que llego al negocio jurídico en sí, como te decía, 5 carillas. Y sí. Y sí. Y bueno, hay que escribir a veces. ¿Sí? Sí, sobre todo cuando va en pos de la claridad. Porque esa escritura que vos decís queda totalmente clara, la causa de la transferencia de dominio. Y no inventás nada, es la verdad. Y no inventamos nada. Claro, a veces se inventa negocios y no es la verdad. No hay que inventar nada, hay que decir la verdad. Por eso yo te decía, no es una venta, no es una donación, es una permuta, es una transmisión de dominio por una compensación. Nuestro Código Civil y Comercial ahora permite un montón de transmisiones de dominio que a veces uno dice, uy, mirá, ¿se puede hacer? Sí, a ver, algún día habría que analizar, y esto llevaría los 90 minutos, el contrato de transacción como medio idóneo de la transmisión de dominio. Yo por el contrato de transacción, que ahora no queda dudas que es un contrato, yo transmito el dominio, y no es venta, permuta, donación, cesión, dación en pago, es el cumplimiento de un acuerdo transaccional como causa suficiente de la transmisión de dominio. No siempre es venta, permuta, donación. Hay otras cosas más allá de eso. Pero bueno, acá estamos para justamente desentrañar estas cosas, ¿no? Muy interesante, y ahí veo todos los mensajes que son de felicitaciones, agradecimientos, y gracias destacando la claridad. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Javier. Realmente sí, muy claro, estamos viendo, y bueno, te esperamos. La próxima te dio claro que esta charla era con cargo de presencialidad. Con cargo, sí, con cargo. Pero bueno, muchas gracias, muy claro todo. Muchísimas gracias. Bueno, los saludo. Bueno, Alicia, bueno, a todos, muchísimas gracias por haber estado ahí, y bueno, nos estamos viendo en algún momento. ¿Sí? A descansar ahora. Hasta pronto. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chau, hasta luego. Adiós.